esta tarde. Le damos gracias al Señor por poder compartir una tarde más, poder estar juntos, disfrutando la palabra del Señor. Antes de pasar a lo que el Señor quiere hablarnos hoy, vamos a estar orando, poniendo este momento delante del Señor y con un corazón agradecido por todas las cosas que vivimos, que pasamos y que podemos ver la mano de Él obrando y operando en nosotros. Espero que estén todos bien, por acá nosotros bien, gracias a Dios. Así que bueno, oramos. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este momento en que podemos compartir, Señor, tu palabra, que podemos estar juntos a través de estos medios, de Facebook, de YouTube, Señor, y realmente poder hacer lo que tú quieres que hagamos, ¿no? Que hablemos de ti, que tu palabra corra. Señor, gracias por estas oportunidades que tú nos das. Gracias porque aún en medio de los tiempos difíciles tú estás obrando. Así que, Señor, en esta hora recibe toda honra, recibe toda gloria, toda alabanza. El poder sea para ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Queremos exaltar tu nombre, glorificarte sobre todas las cosas. Somos hijos agradecidos por todo lo que de ti hemos recibido, Señor. Señor, y queremos en esta tarde entregarte una ofrenda de amor, una ofrenda de adoración a ti. Estamos en tu presencia, no nos podemos ver, pero a través de este medio podemos estar juntos y disfrutamos de tu presencia. Así que gracias por esta oportunidad, Señor. Bendice a cada uno de los que están conectados, donde se encuentren, a sus familias, Señor, que tu amor inunde sus hogares, que tu amor inunde sus vidas, sus corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué lindo una vez más compartiendo con ustedes la palabra, y hoy le puse a esta reflexión sin límites. Voy a hablar de una palabra muy conocida de la vida de un varón de Dios, un siervo de Dios, y antes siempre el Señor habla a mi vida, ¿no? Venía hablándome a través de este libro varias veces. Lo he leído, lo he escudriñado y siempre le pido al Señor que me confirme. Así que tuve la confirmación porque otras personas también han sido movidas a leerlo y han sido les ha llamado la atención. Entonces ahí sentí que era de parte de Dios poder hablar de esto con ustedes en este momento. Sin límites. Vamos a hablar de la historia de Jonás. Jonás, un varón de Dios, un profeta, ¿no? Él era galileo, del Antiguo Testamento, nació en Israel, cerca de Nazaret, y este varón recibe un mandato de Dios. Una comisión, tengo la biografía acá un poquito, una comisión para predicar arrepentimiento a Siria, en Asiria, y Nínive, su capital. Él conoce la maldad que había en ese lugar, conocía la maldad que había en ese lugar. En ese lugar las personas eran malas, brutales y opresivas. Y decide cambiar el curso de la decisión que Dios había tomado. Sus miedos, su orgullo y su soberbia y el deseo de que esa ciudad sea destruida, se va en dirección contraria tomando un barco a Tarsis. Jonás se tomó el tren, como quien dice, ¿no? Nínive era una ciudad de Asiria
y los asirios eran muy corruptos. Nínive se encontraba en las orillas oriental del Tigris, importante punto de paso de todas las rutas comerciales entre el Mediterráneo y el Índico, uniendo Oriente y Occidente, recibiendo influencias y riquezas de muchos lugares. Llegó Nínive a convertirse en una ciudad grande en gran manera, ¿no? Y una de las mejores ciudades de la antigüedad. Dice, Nínive actualmente, hoy, sería Mosul en Irak, y está en ruinas debido a la ocupación del Estado Islámico. En la entrada, Nínive tenía como íconos leones, símbolo que describían la fuerza y la crueldad hacia los enemigos. Así era Nínive. Y bueno, acá vemos a un profeta, un varón de Dios, que recibe, ¿no es cierto?, un mandato de Dios de ir a predicar arrepentimiento a Nínive. Y él, conociendo la ciudad de Nínive, conociendo la maldad, conociendo la corrupción y todo lo que se movía en esa ciudad, él no quiere ir a Nínive. Es como que se enoja y se va para otro lado. Se toma el barco y se va para otro lado. Yo creo que muchos de ustedes conocen la historia de Jonás, ¿no? Para no ir directamente al punto y no entrar en la lectura. Jonás se toma un barco para dirigirse a otra ciudad, digamos a la otra punta de Nínive, y empiezan a tener problemas en el barco. Se levanta una gran tempestad, la gente del barco empieza a tirar todas sus pertenencias al agua, pensando en que se iban a hundir, hasta que reciben revelación que el causante de esa tempestad estaba en el barco. Ellos se dan cuenta que era Jonás, porque era el único, digamos, extranjero ahí, ¿no?, en ese barco, que apareció de golpe ahí en el barco. Entonces van a hablar con él, le preguntan quién es, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y él le dice que es varón de Dios, temeroso de Dios. Y entonces esta gente se pone a orar y Dios les muestra que estaba él en desobediencia con un mandato de Dios. Entonces se enojan con Jonás y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos pones en este riesgo? ¿Por qué haces que el barco se hunda? Y entonces él les dice, échenme al mar y la tempestad va a pasar. Y cuando lo echan al mar, un gran pez dice que traga a Jonás, ¿no? Y que Jonás está 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Podemos ver que ese momento de Jonás vendría a ser un momento de mucha tristeza, de mucha angustia, un momento de oscuridad, de tinieblas que está pasando Jonás en el vientre de ese pez, ¿no? Representa, digamos, una depresión muy grande, una angustia muy grande, un decaimiento, una falta de fuerzas muy grande, hasta que de repente Jonás clama a Dios, le pide a Dios misericordia, reconoce su equivocación, su desobediencia, y Dios los despide de la boca del pez, ¿no? Y acá es donde yo hago hincapié, ¿no? Jonás se enojó porque tenía que ir a predicar arrepentimiento a una ciudad malvada, corrupta, de mucha brutalidad. No se enojó con la ciudad, no se enojó se enojó con Dios. Se enojó con el mandato del Señor, porque él conocía el corazón de Dios. Él tenía una relación con Dios, una relación estrecha
con Dios y sabía que Dios iba a perdonar a Nínive, iba a perdonar si se arrepentía, que los iba a perdonar, y él no quería ese perdón. O sea que Jonás en ese momento peca en soberbia, en orgullo, en rebeldía, ¿no? Que todo eso se encierra en lo que es la desobediencia, ¿no? Y él se va, al desobedecer se toma otro barco y pone en riesgo a las personas que estaban en ese barco, ¿no? Entonces acá podemos ver que la desobediencia muchas veces hace que pongamos en riesgo nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Naturalmente, yo creo que naturalmente, si lo vemos saliendo de la historia de Jonás, la desobediencia de los padres trae consecuencias sobre los hijos, la de los hijos a la familia, a los padres, y así sucesivamente, ¿no? Pecar de autosuficiencia, de orgullo, muchas veces trae consecuencias. Pero a su vez también en esta historia de Jonás vemos que así como Jonás conocía el corazón de Dios, sabía que Dios era grande en misericordia y en clemencia y que iba a perdonar a Nínive si se arrepentía, también Dios conocía el corazón de Jonás. Y Dios no lo deja a Jonás, no lo abandona en ningún momento. Aun cuando él decide desobedecer y decide irse, Dios también decide cumplir su propósito tal cual lo había planeado. Y sigue a Jonás. La presencia de Dios sigue a Jonás, ¿no? Aún en ese barco, que Jonás dice: soy un varón de Dios, temeroso de Dios. Jonás reconoce que era temeroso de Dios. A pesar de haber enojo en su corazón por la decisión que había tomado Dios con Nínive, él amaba a Dios. Él no se había apartado de Dios. O sea, había un enojo que estaba trayendo consecuencias a su propia vida y a quienes lo rodeaban. Y ahí estaba la misericordia de Dios para hacer volver en sí a Jonás. Entonces, esos 3 días y esas 3 noches en el pez de Jonás, esa angustia, esa amargura, esa oscuridad, esa tiniebla que pasó Jonás, lo hizo a Jonás recapacitar en cierta forma, ¿no? Lo vamos a leer un poquito. Es el capítulo 2 de Jonás y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oyó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Una vez más, una oportunidad más para Jonás. Jonás se retiró, Jonás no quería,
cumplir la voluntad de Dios, que se cumplieran los designios de Dios en la ciudad de Nínive, se marcha para otra ciudad, pero ahí estaba la presencia de Dios con él, otra vez dándole a Jonás una segunda oportunidad. Jonás vuelve a Nínive, predica en Nínive y Nínive se arrepienten, hacen ayuno, ¿no es cierto? Y se produce un gran avivamiento en esa ciudad. Un gran avivamiento. Pero Jonás todavía, a pesar de todo, albergaba enojo en su corazón. Es como que ese enojo estaba tapadito. ¿No es cierto? Si bien él obedeció y volvió, el Señor lo sacó de ese estado en que estaba, hizo lo que Dios quería que hiciera, pero albergaba ese enojo ahí, escondido en su corazón. Dice, si vamos al capítulo 4 del libro de Jonás, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él tenía en su corazón, él conocía lo que Dios iba a hacer, pero estaba enojado con eso, estaba enojado con la voluntad de Dios. Él quería que esa ciudad fuera destruida. Y Dios sigue trabajando en Jonás. A pesar de su actitud, a pesar de ese enojo que albergaba en su corazón, que le estaba haciendo obrar mal, a pesar de eso, Dios sigue estando al lado de Jonás para hacerlo volver nuevamente, hacerlo recapacitar, ¿no? Y si seguimos en la historia, podemos ver que después, cuando él huye al desierto, Dios levanta una calabacera para que Jonás tenga un poco de alivio a su malestar y tenga sombra, ¿no?, en ese desierto. Pero al otro día, Dios hace que un gusano seque la calabacera. Y Jonás se vuelve a enojar, ¿no?, a enojar mucho. Y entonces allí Dios nuevamente habla con Jonás y le dice, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice Jonás. Entonces dijo Dios, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y en este punto culmina el libro de Jonás, ¿no?, con esta reflexión que Dios le da a Jonás. Le hace ver que él se enoja porque una calabacera se secó, una planta que él ni sembró, ni plantó, ni regó, nada, que salió y se secó. Y le hace ver cómo Dios no iba a tener misericordia de 120,000 personas
Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y bueno, acá encontramos, ¿no?, un enojo infundado de parte de Jonás, ¿no?, un enojo que lo llevó a actuar mal, que lo llevó a la desobediencia, al orgullo, a alejarse de la voluntad de Dios, a poner en riesgo y en peligro a muchas personas, a volver, pero a no volver del todo sano con ese enojo, ¿no? Y que el Señor tuvo que hablar fuerte con Jonás para que él entendiera que la misericordia y la clemencia de Dios no tiene límites y que es para todos, que su amor y su misericordia son para todos. La desobediencia conduce a la destrucción. Es imposible huir de Dios, ¿no? Y no existe límite para lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Y nada escapa de sus ojos. El mundo y todo lo creado le pertenece. Y por ese motivo le puse sin límites, que no tiene límites la misericordia y el amor de Dios. Y la presencia de Dios fue tan real en ese tiempo, en el tiempo de Jonás, como lo es hoy en nuestros tiempos. Y hoy, en este tiempo, podemos ver, ¿no? Podemos ver aquellos que estamos en las redes o que leemos muchos comentarios de todo lo que ha pasado este año, ¿no?, con el tema de esta pandemia, de esta crisis que sobrevino, estos aislamientos que hemos tenido. Se ha despertado mucho enojo, se ha despertado mucha contienda, mucha crítica, muchas quejas, ¿no?, que se han albergado en el corazón. Y hay preguntas, ¿no? Preguntas que pueden ser como Jonás, ¿no?, que sabía que Dios iba a perdonar y él no quería eso, ¿no?, en una ciudad de tanta maldad y de tanto corrupción. Y vemos que para Dios no hay nada imposible. El amor de Dios es ilimitado. Y ante lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales y podemos decir, como dijo Jonás, no a esta ciudad no merece esto, no merece aquello. Nosotros podemos ver así, pero Dios siempre está viendo la oportunidad de arrepentimiento, de perdón y de salvación. Y nosotros, los hijos de Dios, como pueblo suyo, como hijos amados, que una vez estuvimos en una situación donde necesitamos la misericordia de Dios, donde necesitamos la clemencia de Dios, necesitamos el perdón de Dios, y hoy podemos gozar de la salvación, podemos gozar de la esperanza y de la paz. Esas personas también lo necesitan. Como pueblo de Dios, nosotros tenemos que tener el mismo sentir que tiene el Padre, ¿no es cierto?, hacia las almas. Y Jonás es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que no debemos seguir, un ejemplo que no debemos hacer, ¿no? Sino que debemos tener paz y amor en nuestro corazón. Proverbios dice, Efesios dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Ahora sí, Proverbios dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Y dice que en el seno de los necios alberga el enojo, y no puede obrar la justicia de Dios. Donde hay enojo, siempre hay una mala actitud, hay una mala acción,
hay palabras que no son palabras que honren o palabras que sean dignas del Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si el enojo alberga en nuestro corazón, nosotros no vamos a estar agradando a Dios. Deja la ira, dice el Salmo, y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Y Proverbios 10:12 dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El amor de Dios es lo que hace que nosotros podamos obrar como Dios quiere que lo hagamos, que podamos hacer la voluntad de Dios, que podamos vivir en obediencia, que no actuemos dejándonos llevar por nuestra propia prudencia, por nuestra propia sabiduría, por nuestra propia justicia, sino que opere en nosotros la justicia de Dios. Realmente este libro me gusta leerlo, me gusta ver cómo Dios trató a Jonás y cómo Dios lo fue llevando a Jonás hasta hacerlo recapacitar. En realidad no sabemos cómo termina la historia de Jonás. Sabemos que Dios le hace ver a Jonás que era necesario que 120.000 personas que no sabían dónde tenían su mano derecha y su mano izquierda comprendieran el amor de Dios, entendieran el amor de Dios. Era necesario eso, que él se estaba enojando y se estaba enojando sin fundamento. Me gusta esa parte que el Señor no deja a Jonás para nada, y que lo acompaña aún en su enojo, en su desazón y en todo, que sabía que lo que le iba a pedir a Jonás no era fácil, porque conocía el corazón de Jonás. Y por eso lo ayuda hasta último momento. ¿Qué habrá hecho Jonás después? No lo sabemos. Ya nos vamos a enterar, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Y bueno, de Nínive también sabemos que se arrepintió por un tiempo, pero después volvieron y un montón de problemas más. Pero es lo que nos deja a nosotros esta historia. No albergar enojo en nuestro corazón por las situaciones que se viven hoy. Que podamos confiar en nuestro Dios, que podamos depositar toda nuestra impotencia o lo que podamos llegar a tener en algún momento por las situaciones que se viven y por tantas pérdidas que ha habido y tantas cosas que surgen, volcarlas a los pies del Señor y que Él nos llene de su paz y poder hacer su voluntad sobre todas las cosas. Predicar el Evangelio. Me quedó grabado esto que dice aquí, 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No saben discernir. Dios ahí está viendo las personas cegadas, las personas que no están pudiendo ver, y Dios quiere abrirle los ojos, quiere sacarle esa ceguera, quiere mostrarles otra cosa. En este tiempo, tal vez Dios obre de esa manera a través de su pueblo, porque ya lo dejó establecido en la Gran Comisión, y de predicar el Evangelio a toda criatura, y de quitar las vendas, quitar la ceguera, amad misericordia, amad compasión, y perdonad a vuestros enemigos. Así que les dejo esto en esta tarde y espero que así como llegó a mi corazón, no quiero albergar enojo en mi corazón, que no se ponga el sol sobre ningún enojo, que ninguna situación haga que entremos en contiendas o entremos en crítica o en desigualdades, que nada cause división o problemas en el pueblo del Señor, que podamos obrar como Dios quiere que lo hagamos. Así que los animo a seguir adelante como hasta ahora
tomados de la mano del Señor y fortalecidos en Él. Vamos a orar para despedirnos del Señor. Y de esta tarde, que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este momento, por tu palabra, por lo que pudimos aprender a través de la vida de Jonás. Gracias, Señor, porque tú siempre estás, tú nunca nos dejas, aún en nuestras dudas, en nuestras incertidumbres. Tú siempre estás para hablarnos, para hacernos reflexionar, para hacernos volver al buen camino, Señor. Gracias por ese amor sin límites. Gracias por esa misericordia y esa clemencia tuya que no tiene límites, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer, Señor, en estos tiempos. Tú te estás moviendo, Señor, tú estás haciendo cosas grandes y poderosas que todavía nosotros tal vez no alcanzamos a ver, pero tú estás obrando, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor y nosotros estamos confiados en ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus casas, Señor. Bendice a toda persona que esté escuchando, Señor. Y si hay alguien, Señor, que está necesitando de ti, alguien, Señor, que está como estaba Jonás, enojado, Señor, que no entiende, que tu amor y tu gracia lo alcancen en esta hora, que tu amor y tu gracia pueda llenar su corazón y pueda entender que tú eres el que tiene el control de toda situación en esta tierra, Señor. Tú tienes el control, que pueda, Señor, descansar en ti y pueda conocerte en una medida mayor. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por su misericordia. Te invito a que donde estás puedas tomar un momento para adorar a Dios, para agradecerle, para declarar su grandeza, su poder. Él está entre nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre.
Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia incomparable, incomprensible, Señor. Te adoramos, Rey. Amén.